Quizá hayas notado que tu Biblia, especialmente si es la Reina Valera, incluye el rótulo San en los títulos para referirse a los escritores de los evangelios. Esto puede generar preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Casiodoro de Reina incluyó estas denominaciones? ¿No es algo solamente del catolicismo? ¿Cómo nació el título de San para referirse a figuras clave en la historia de la Iglesia? ¿Qué deberíamos pensar los protestantes sobre los santos? ¿Podríamos o deberíamos usarlos? Empecemos por definir el término. El término santo en la Iglesia tiene sus raíces en la palabra latina sanctus y su equivalente griego agios, que significa santo, sagrado o apartado. Este término aparece 229 veces en el Nuevo Testamento griego, generalmente usado para referirse a los creyentes de la Iglesia. En consecuencia, cuando afirmamos en el credo de los apóstoles que creemos en la comunión de los santos, realmente estamos diciendo que creemos que todos los creyentes, tanto los vivos como los muertos, son parte del cuerpo de Cristo y comparten con la Iglesia universal de todos los tiempos la comunión cristiana. Entonces, ¿cómo pasamos del uso bíblico del término santo al uso histórico del mismo para hacer referencia a ciertos personajes relevantes? Para hablar del proceso de convertir a un personaje en santo, debemos hablar de canonización. Según la RAE, el término canonización se define así: en la religión católica, declarar solemnemente santo y poner en el catálogo de ellos a un siervo de Dios. Esto significa que existe un proceso dentro del catolicismo para que alguien llegue a ser considerado santo y sea agregado al santoral. Si hacemos un cuidadoso análisis de la historia de la Iglesia en los primeros siglos, no encontraremos registros que indiquen que en los primeros tiempos del cristianismo existiera un proceso formal para nombrar como santos a los apóstoles o a los padres de la Iglesia. Los apóstoles, seguidores directos de Jesús, y los padres de la Iglesia, importantes teólogos y líderes cristianos de los primeros siglos, fueron reconocidos y venerados de manera espontánea por las primeras comunidades cristianas. La gente los consideraba santos por su cercanía a Jesús y por sus contribuciones a la fe. Por ejemplo, los apóstoles fueron recordados desde muy temprano. La veneración de estos hombres se manifestó en la dedicación de iglesias en su honor y en la celebración de días especiales para recordarlos. Uno de los documentos más antiguos donde se utiliza el título santo es en las cartas de Ignacio de Antioquía. En sus cartas a las diferentes comunidades cristianas, que datan de entre el siglo I y II, Ignacio frecuentemente se refiere a los apóstoles como santos apóstoles. También los padres de la Iglesia como Agustín y Jerónimo fueron venerados por sus enseñanzas y escritos que ayudaron a formar las doctrinas cristianas. Pero al igual que con los apóstoles, no hubo un proceso formal para declararlos santos. Más bien, su piedad fue reconocida por el consenso de los fieles. En su obra De Viris Illustribus, Isidoro se refiere a Agustín con gran respeto y lo reconoce como un santo, aunque no usa explícitamente el título san. Pero, ¿cómo se desarrolló esta idea de la canonización dentro de la Iglesia medieval? El proceso formal de canonización comenzó a desarrollarse en la Iglesia alrededor del siglo X. El 3 de enero del año 993, el Papa Juan XV proclamó santo a Ulrico de Augsburgo a petición de Otón III, un gobernante alemán. Antes de este evento, la veneración de los santos era un fenómeno local y espontáneo, confirmado solo por los obispos locales. A esto le siguieron una serie de decisiones, como cuando Juan XVIII permitió el culto a 5 mártires polacos y Benedicto VIII declaró santo al ermitaño armenio Simeón de Mantua. En el año 1153, Gualterio de Pontois fue la última persona canonizada por una autoridad diferente al Papa, cuando el arzobispo de Rouen, Hugo de Boves, lo canonizó. En 1170,
Un decreto de Alejandro III creó todo un proceso de canonización dirigido por el Papa, mientras cerraba la posibilidad de canonizaciones sin la aprobación papal. Desde entonces, la lista de santos aprobados por Roma no dejó de crecer. Ya para 1756, Alban Butler registró en una de sus obras a más de 1400 santos. En una actualización publicada a mediados del siglo XX, la lista ya ascendía a más de 2500. La edición de 2004 del Martirologio Romano ya sumaba más de 7000. Pero, ¿qué otras tradiciones cristianas aparte de la Iglesia Católica Romana usan el término santo? ¿Cuáles son las diferencias con el catolicismo? Empecemos definiendo la forma en la que el catolicismo ve la canonización y la veneración. Los seguidores del catolicismo romano veneran a los santos por su ejemplo de fe, virtud y piedad, considerándolos héroes de la fe, antepasados espirituales e intercesores. Una vez canonizados, sus cuerpos se consideran reliquias sagradas, utilizadas en iglesias junto con objetos personales. Estos pueden incluir partes del cuerpo o pertenencias y son colocados bajo los altares o en iglesias construidas sobre sus restos. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa comparte similitudes con el catolicismo en la veneración de santos, usando un proceso de canonización llamado glorificación. La santidad se reconoce por la vida virtuosa. Creen en la intercesión de los santos y veneran íconos y reliquias y celebran numerosos días festivos con énfasis en la liturgia y tradición iconográfica. En cuanto a la posición del protestantismo y los santos, analicemos tres tradiciones: luteranos, anglicanos y reformados. Mientras que la Iglesia Católica tiene un proceso formal de canonización con verificación de milagros y la Iglesia Ortodoxa utiliza la glorificación, las iglesias anglicana, luterana y reformada no tienen un proceso formal de elevar a personajes como santos. Y mientras que las iglesias católica y ortodoxa practican la intercesión y la veneración de reliquias, los protestantes en general rechazaron radicalmente esas prácticas durante la Reforma Protestante. Sin embargo, esto no implica que los protestantes olviden la tradición. Los luteranos, por ejemplo, respetan a los santos y consideran sus vidas como ejemplos inspiradores. Tienen un calendario de los santos que incluye conmemoraciones de figuras importantes de la fe. Este calendario incluye días festivos para recordar a reformadores, mártires y otros personajes significativos. En su calendario se recuerda además la vida de creyentes destacados dentro del luteranismo como Martín Lutero, Philipp Melanchthon, Dietrich Bonhoeffer, entre otros más. Por otro lado, los anglicanos recuerdan a los santos principalmente como ejemplos de vida cristiana y modelos a seguir. Cuentan con un calendario litúrgico conocido como el Calendario de los Santos, que celebra a figuras importantes tanto de la tradición anglicana como de la historia de la Iglesia. En su calendario se recuerda también la vida de personajes importantes dentro del anglicanismo como Hugh Latimer, Thomas Cranmer o Allen Gardiner, entre muchos más. Las iglesias reformadas generalmente no celebran a los santos de manera formal. Tampoco suelen tener un calendario litúrgico formal de santos, pero sí pueden recordar a figuras importantes de la fe durante ciertos servicios y eventos, pero sin un calendario específico dedicado a ellos. En lugar de venerar a los santos, respetan y estudian las vidas de figuras importantes de la historia como modelos de fe y conducta. Los cristianos afirmamos lo que el Nuevo Testamento dice sobre todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, es decir, que como santos delante de Dios y que a la vez estamos siendo santificados por medio de Él. Por lo tanto, el apelativo santo aplicaría a cualquier creyente. ¿Y tú qué piensas? ¿Usas regularmente el título San para referirte a los apóstoles o a los padres de la Iglesia? ¿Cuáles crees que son los mitos que existen alrededor del uso de estos términos dentro de las iglesias evangélicas?